Todos y a todas. Mi nombre es Edurne Zubiría y el objetivo del taller de esta tarde es conocer y desgranar cómo hay algunos elementos que pueden impulsar o frenar la intención de emprender. Porque cuando hablamos de emprendimiento solemos pensar en ideas, solemos pensar en oportunidades, en financiación, en business angels, en pacto de socios, pero antes de todo esto, mucho antes de todo esto, hay algo que es clave, que es la intención de emprender, ¿no? Es decir, la decisión interna de querer hacerlo. Esta intención nos surge por casualidad y en este taller lo que voy a intentar explicar es que la intención de emprender nace de una combinación de dos grandes factores, o al menos así nosotros lo hemos enfocado en nuestra investigación. Pero antes de empezar sí que me gustaría agradecer a Alumnes AUGI la organización de este tipo de iniciativas, porque creo que la formación que ofrecen y en concreto pues el proyecto de F-Talleres son especialmente valiosos porque nos permiten a quienes hacemos investigación salir del formato más académico y acercar nuestro trabajo a un público más amplio utilizando pues un lenguaje más claro, más accesible, ¿no? Huyendo de esta terminología tan académica que en ocasiones utilizamos. Esto no solo beneficia a quienes asistís hoy al taller, sino que también a la propia comunidad investigadora, porque nos obliga, de alguna manera, nos obliga a hacer un ejercicio muy necesario, explicar qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué sirve y en última instancia, conectar mejor la investigación con la sociedad. En mi caso en concreto, hoy quiero compartir con todos vosotros parte de mi tesis doctoral que se centra en una pregunta bastante sencilla, pero a la vez muy relevante, o al menos así lo vemos desde nuestro punto de vista, ¿no? Que es ¿por qué queremos emprender? ¿No? Y cómo se forma esta intención de emprender, ¿vale? Así que a lo largo de esta sesión, de este rato que vamos a estar juntos, intentaré compartir con todas vosotras y vosotros estas ideas y los resultados de mi investigación pues de una forma un poco más útil y clara. Y sí que al final del taller, si hay preguntas, comentarios, si queréis, podemos ahí abrir un pequeño debate, un pequeño diálogo y comentarlo, ¿vale? Si os parece, voy a compartir la presentación, una breve presentación que he preparado para que podáis seguir lo que voy a ir comentando. Creo que ya se ve. Sí, perfecto. Vale, pues vale, aquí. ¿Cómo se va a estructurar el taller? Bueno, pues para que podáis seguir fácilmente el contenido voy a organizar la sesión en varias partes. En primer lugar, explicaré qué me llevó a investigar este tema, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista social y por qué es especialmente relevante hoy en día hablar de emprendimiento. A continuación presentaré qué quería conseguir con este trabajo, es decir, cuáles son las preguntas de investigación o las preguntas clave que han guiado toda la investigación. Después introduciré de forma muy sencilla y lo más claro posible para aquellas personas bueno, que no estén familiarizadas con este tema, las principales ideas y teorías en las que se basa este estudio para que tengamos pues, por lo menos un marco común desde el que entender los resultados. En la parte de metodología también explicaré brevemente y sin entrar muy al detalle pues, cómo se ha llevado a cabo la investigación, es decir, a quién hemos estudiado, cómo se han recogido los datos, cuándo se recogieron, cómo se han analizado. En la parte de resultados, en esta parte compartiré los hallazgos más importantes, centrándome en responder a la pregunta de base título del taller, ¿no? Que es que por qué queremos emprender, cómo se crea nuestra intención de emprender. Y por último, resumiré las principales aportaciones del estudio, comentaré algunas limitaciones del trabajo que hemos identificado y plantearé bueno, pues posibles futuras líneas a seguir de la investigación. Vale, motivación del taller. Esta investigación, bueno, aquí sí que decir que se ha desarrollado, ya lo he avanzado en la presentación, ¿no? Pero recalcar que esta investigación se ha desarrollado en el marco de mi tesis doctoral titulada La intención emprendedora comercial y social, un modelo de antecedentes y desencadenantes del comportamiento emprendedor, que ha sido dirigida por las doctoras Merche Segarra y Teresa Martínez, de la Universidad Jaume I. Y es que cuando hablamos de emprendimiento solemos pensar en pues lo que he dicho al principio del taller, ¿no? En las ideas, en las oportunidades, en buscar financiación, en buscar socios, pero antes de todo esto viene la intención de emprender. Y lo interesante aquí es que la intención no surge por casualidad y lo que me gustaría presentaros ahora es que desde nuestro punto de vista nosotros planteamos que esta intención nace de la combinación de dos grandes factores.
Y lo que voy a intentar explicar es que detrás de esta primera chispa, ¿qué hay detrás de esta primera chispa? ¿No? ¿Qué dos elementos nosotros hemos identificado como antecedentes de esta chispa, ¿no? Del emprendimiento? Y porque algunas personas empiezan a plantearse emprender y otras, pues no, ¿vale? Para entender por qué es relevante esta investigación es importante situarnos primero en el contexto general, ¿vale? Y es que en las últimas décadas estaréis de acuerdo conmigo que el emprendimiento ha adquirido una relevancia creciente, tanto en el ámbito académico como en el diseño de políticas públicas, debido principalmente a dos motivos. El primero, su destacado papel como motor de desarrollo económico, y el segundo, como el emprendimiento como motor de desarrollo también social de algunas regiones y de algunos países. Y es que se reconoce que la actividad emprendedora impulsa la innovación, impulsa la competitividad de los territorios y además también impulsa la creación de empleo. De hecho, hay varios estudios que sostienen que no puede haber un crecimiento económico sostenido sin un tejido emprendedor dinámico, ¿vale? Por tanto, los gobiernos, como la propia academia, han identificado o han intensificado su interés en comprender y fomentar el emprendimiento, viéndolo como una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento, generar oportunidades, ¿no? Y en este contexto, pues importante también en esta investigación, de forma más reciente ha emergido con fuerza el concepto de emprendimiento social, ¿no? Antes se hablaba de emprendimiento en general, emprendimiento comercial, y últimamente estamos viendo cada vez más emprendimiento social, que es una modalidad particular de emprendimiento orientada principalmente a la creación de valor social, de tener un impacto social. A diferencia del emprendimiento comercial o el emprendimiento tradicional, que es como en la literatura se conoce, que generalmente está orientado a la obtención únicamente de lucro, el emprendimiento social también trata de solucionar necesidades sociales o medioambientales, ¿no? Que las empresas tengan un impacto, un triple impacto económico, social y medioambiental, ¿vale? Y normalmente esto se hace utilizando pues, mecanismos más innovadores. Por todo esto, se dice o podemos decir que el emprendimiento se consolida como un fenómeno clave en el proceso económico y social, ¿no? Tiene un impacto económico y también social, y precisamente por esto cada vez más existe una mayor interés académico en entender mejor este fenómeno, ¿no? ¿Qué lo explica? ¿Qué factores lo impulsan? ¿Por qué unas personas emprenden? ¿Por qué otras no? ¿Por qué algunas necesitan un proceso para la toma de decisiones pues, un poco más largo que otras? Y es que insisto, ¿no? Que si queremos entender el emprendimiento no podemos fijarnos únicamente en el momento en el que alguien crea una empresa, ¿no? No podemos hablar de emprendimiento solo en esta última fase cuando alguien va al notario, ¿no? Y da de alta una empresa, sino que es fundamental analizar todo el proceso previo, es decir, pensar en el emprendimiento desde qué ocurre antes de dar ese paso. Y en ese proceso, como ya he comentado antes, la literatura ha identificado la intención emprendedora como un elemento clave, ya que actúa como el paso previo necesario para que se produzca este comportamiento emprendedor. Ahora bien, aquí datos, ¿no? Vamos a los datos. Cuando miramos los datos aparece un fenómeno especialmente relevante. Si cogemos los datos del informe GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, en su última edición, 24-25, vemos que cuando se le pregunta a la sociedad española, solo el 11,2% de la población manifiesta una intención de emprender, ¿vale? De toda la sociedad, solo el 11,2%. Pero luego vamos a ver, de estos que han dicho que tienen una intención a los que emprenden, vemos que únicamente el 7,2% de estas personas acaban materializando esta intención en un comportamiento emprendedor real, ¿no? En poner en marcha el proyecto empresarial. Aquí vemos que existe una brecha entre la intención y el emprendimiento, ¿no? Entre el querer y la acción. Esta brecha es muy relevante porque pone de manifiesto que no basta con querer emprender, sino que hay otros factores que seguramente van a influir en que finalmente tomemos esta decisión o no. De hecho, algunos estudios apuntan que hay unos eventos desencadenantes, de hecho se identifican unos eventos desencadenantes, unas circunstancias concretas o no que empujan a las personas a dar este paso o no, ¿vale? Pero bueno, como podéis imaginar, analizar en profundidad esta transición de intención a comportamiento esto podría dar para otro taller completo y mucho más complejo. Lo que hoy vamos a ver es ir un poquito más atrás. No nos vamos a centrar tanto en el final del proceso, sino que vamos a ir un paso atrás, centrarnos
igualmente en algo importante, que es de dónde surge la intención, los antecedentes de esta intención. Y ahí es exactamente donde se centra la investigación que hoy voy a presentar y un poco lo que vamos a estar comentando. Entonces, a partir de todo esto, los objetivos del taller de hoy yo creo que son bastante claros. En este sentido, el objetivo principal es analizar qué factores influyen en que una persona desarrolle una intención de emprender, es decir, qué hace que algunas personas empiecen a plantearse seriamente en la idea de crear un proyecto propio. También vamos a hablar de emprendimiento tradicional o emprendimiento comercial y emprendimiento social y compararemos si estos factores son los mismos si tú quieres emprender un proyecto tradicional, comercial o un proyecto social con triple impacto. ¿Vale? Y de forma más concreta lo que vamos a analizar es, en primer lugar, explicar el papel de los valores personales, que ya veremos en el taller que son, o sea, cómo nuestras creencias, nuestras motivaciones, nuestras prioridades pueden influir en esta predisposición a emprender. También analizaremos el papel del capital social, que también veremos qué es. El capital social entendido como nuestras redes, ¿no? Nuestra familia, amigos, las instituciones que nos pueden dar apoyo y cómo esto puede facilitar o dificultar esta intención. Y en tercer lugar veremos cómo estos dos elementos se integran para ofrecer una visión mucho más completa del proceso, ¿vale? Viendo cómo interactúan estos dos elementos en la formación de la intención. Para entender mejor de dónde surge la intención emprendedora, esta investigación nos hemos apoyado en dos grandes marcos teóricos. Por un lado, la teoría de los valores humanos básicos, que fue inicialmente propuesta por Schwartz, y esta teoría parte de la idea de que las personas actuamos en función de nuestros valores, es decir, ¿qué es importante para nosotros en nuestra vida? En este sentido, la teoría identifica 10 valores, que ahora veremos, y uno de los aspectos relevantes de nuestra investigación es que estos 10 valores nosotros no los hemos analizado de forma separada, sino que hemos decidido agruparlos como valores colectivistas y valores de corte más individualistas. ¿Vale? Y aquí una cuestión especialmente importante o especialmente relevante, que es que aunque existen muchos estudios que han analizado el efecto de cada uno de estos tipos de valores con la intención emprendedora, todavía existe un vacío importante sobre qué tipo de valores tienen un mayor peso a la hora de la formación de la intención de emprender y si estos valores son los mismos o cambian cuando estamos hablando de intención de emprendimiento comercial o de emprendimiento social. ¿Vale? Entonces, esta sería una de las teorías y la otra teoría en la que hemos apoyado nuestra investigación es la teoría del capital social, que nos permite incorporar el papel del entorno en el proceso emprendedor. Y es que desde esta perspectiva no solo importan los factores individuales, sino que también las redes de relaciones, ¿no? Los recursos a los que tenemos acceso y especialmente cómo interpretamos y cómo compartimos esta información dentro de estas redes es lo que nosotros, la que la literatura conoce como capital social cognitivo y nosotros hemos querido ver cómo se integran tanto los factores individuales desde la perspectiva de esta teoría de los valores humanos básicos como los valores como elementos contextuales, ¿no? Desde la perspectiva del capital social. Ya he dicho que no voy a profundizar mucho en las teorías porque entiendo que el objetivo de este taller no es que tenga un corte o un enfoque muy académico, sino un poco más divulgativo, pero sí que me voy a parar muy poquito en conocer o en explicaros estas dos teorías de los valores, de los valores humanos y del capital social, ¿vale? Puede que alguna de las personas que me estáis ahora escuchando, que están en este taller, pues a lo mejor no sois expertos en esta teoría, ¿vale? La teoría de los valores humanos básicos. Los valores personales son aquellos principios profundamente arraigados en las personas que reflejan nuestras prioridades, nuestras motivaciones, nuestras metas vitales, ¿vale? Han sido ampliamente reconocidos como uno de los factores más influyentes en el proceso de toma de decisiones, pero de cualquier tipo de decisión. Aquí ya no estamos hablando de emprendimiento, sino las decisiones que nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida, nuestras conductas, están pues basadas en nuestros valores personales. En este sentido, la teoría de los valores humanos proporciona un marco comprensivo para entender cómo los valores influyen en la decisión humana, ¿vale? En esta teoría, Schwartz identifica 10 valores universales que
que él considera que todas las personas compartimos. Si bien es cierto, él también dice que algunas personas tenemos más desarrollados unos valores que otros. Estos 10 valores, Svaz los clasifica en este círculo y dice que algunos de ellos son complementarios y por eso los sitúa unos al lado de otros. Pues, por ejemplo, aquí en la transparencia que estoy compartiendo con vosotros, vemos que el universalismo está al lado de la benevolencia, porque desde el punto de vista de esta teoría, bueno, pues serían valores complementarios. Tema de justicia social, equidad, desde el punto de vista de esta teoría, está relacionado con amabilidad. Pero a su vez, esta teoría también dice que, si bien es cierto que estos son complementarios, son opuestos a los que encontramos al otro lado del círculo. En este caso, por ejemplo, el universalismo y la benevolencia serían opuestos a los valores del logro y de poder, ¿vale? Insisto, esta teoría dice que estos 10 valores son compartidos por toda la sociedad indistintamente del territorio en el que nos encontremos, el tipo de edad que tengamos, el estatus social, pero que unos valores predominan sobre otros en las personas, ¿vale? Entonces, nosotros desde nuestra investigación hemos cogido esta teoría que, como veis, estos 10 valores los agrupa en valores de corte más colectivista, como podría ser el universalismo, la benevolencia, la tradición, la conformidad, la seguridad, y valores de corte más individualista, la autodirección, la estimulación, el hedonismo, el logro, el poder, ¿vale? Aquí no se está juzgando si algunos son mejores o algunos son peores, sino que realmente hay identificados 10 valores. Se pueden clasificar en 2 tipos de grandes conjuntos de valores, los de corte más colectivista y los de corte más individualista. En cuanto a la teoría del capital social, que es otra de las teorías que hemos analizado, en el contexto de estudio hemos utilizado la perspectiva cognitiva del capital social, ya que hemos valorado que esta perspectiva proporciona un marco teórico útil para comprender cómo la percepción, ¿vale?, cómo nosotros entendemos las redes sociales pueden fortalecer la cohesión interna o facilitar el acceso, pues, a nuevas oportunidades externas. En este contexto, la investigación empírica o la literatura, ¿no?, pues ha comenzado a prestar mayor atención al papel de los factores contextuales, los factores sociales y cómo el capital social puede explicar las intenciones emprendedoras, ¿vale? Pero hemos identificado, nosotros consideramos que esto sigue siendo insuficiente y que requiere de mayor investigación. Ya hemos comentado que el emprendimiento no puede considerarse solo como una acción aislada, un momento concreto, sino que debe ser visto como un proceso, ¿no?, que abarca diferentes escenarios y diferentes contextos sociales, y estos contextos, estos escenarios moldean y determinan la intención de emprender. En este sentido, el capital social cognitivo se refiere, o nosotros, bueno, en este estudio se refiere a los recursos intangibles cognitivos derivados, pues, de esas percepciones, de esos valores, de esas creencias o de esas normas compartidas entre los miembros de una red social, de una comunidad. Entonces, en este contexto se identifican diferentes o 2 dimensiones fundamentales, que es el capital social cognitivo bonding, cuando nos estamos refiriendo a el entorno inmediato, pues las relaciones con la familia, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de clase, ¿vale? Esas redes sociales próximas, y el bridging, que sería, pues, este entorno más amplio, pues entendido como las redes, las instituciones, ¿no?, las entidades que nos pueden, en este caso concreto, ¿no?, que las entidades que nos pueden dar apoyo al emprendimiento. Entonces, en este contexto de teorías, ¿cuáles han sido las preguntas de investigación que nos hemos hecho? Bueno, pues, ¿qué valores personales, los colectivistas o los individualistas, son la base de esta intención emprendedora? ¿Y son los mismos si es una intención o si estamos hablando de proyectos comerciales o si estamos hablando de proyectos sociales? ¿Van a ser los mismos valores? Y luego la segunda pregunta de investigación que nos hicimos en su día es ¿en qué medida el capital social cognitivo, el bonding o el bridging, actúa como antecedente a la intención a emprender, ¿no? Y si va a ser igual si estamos hablando de proyectos empresariales de corte tradicional o proyectos que se busca un triple impacto, ¿vale? Entonces, antes de seguir con esto, en su día fuimos a la literatura. ¿Qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dicen investigaciones previas sobre esto? Porque ya se ha investigado sobre esto. Entonces, lo primero que nos dice la literatura
es que no todos los valores influyen de la misma manera. Por un lado, cuando hablamos de emprendimiento en general, en el emprendimiento comercial, la evidencia muestra que la tendencia que tienden a predominar los valores individualistas, es decir, valores como el logro, el poder, la autonomía, la búsqueda de nuevas experiencias, están asociados de forma positiva a la intención de emprender. ¿Vale? Bueno, podemos pensar que esto tiene bastante sentido, porque si pensamos que el emprendimiento es una actividad que implica pues, asumir riesgos, tomar decisiones, buscar objetivos personales, pues podemos pensar que los valores, este tipo de valores están más asociados con la intención emprendedora o comercial. Sin embargo, cuando nos centramos en un tipo muy específico de emprendimiento, como es el emprendimiento social, vemos que las investigaciones que se han hecho previamente y lo que nos dice la literatura cambia, el patrón cambia. En este sentido, sí que aquí decir o resaltar que la literatura es aún limitada. Hemos encontrado pocas investigaciones que analicen los valores personales y el emprendimiento y la intención de emprender con un corte social. Pero la poca investigación que hemos encontrado apunta a que tiene mayor peso los valores colectivistas, especialmente aquellos relacionados con la autotrascendencia, pues como podría ser el universalismo o la benevolencia. Es decir, que las personas que se sienten más motivadas por contribuir al bienestar de otros o por generar un impacto social positivo, son más propensas a desarrollar una intención de emprender en el ámbito social. ¿Vale? Ahora bien, esto es importante, aunque existen estudios en ambas líneas. La investigación sigue siendo todavía limitada, especialmente, como he dicho antes, en lo que respecta a comparar de forma sistemática este tipo de valores, ¿no? Vinculados a diferentes tipos de emprendimiento. Y es precisamente ahí donde se sitúa pues, una de las contribuciones de este trabajo, avanzar en la comprensión de cómo diferentes orientaciones de valores influyen en la intención emprendedora, tanto en su vertiente comercial como social. ¿Vale? ¿Y qué hemos encontrado cuando vamos a analizar el capital social cognitivo y la intención de emprender? Vale, pues aquí ya hemos comentado que cuando hablamos de capital social cognitivo, ¿vale? Nos estamos refiriendo a cómo las personas perciben su entorno, es decir, las creencias, los valores compartidos, la información que se circula dentro de las redes. Contábamos que aquí, estoy haciendo una pequeña refrescar, ¿no? de lo que significa el capital social cognitivo. Aquí comentábamos que la importancia de distinguir entre dos tipos, el bonding, que eran los vínculos cercanos, y el bridging. Bueno, pues la literatura muestra que en este tipo de relaciones que tienen un impacto positivo en la intención de emprender. Es decir, los círculos bonding, la familia, los amigos, los vecinos, tienen un impacto positivo. ¿Por qué? Porque estas personas influyen en cómo nosotros percibimos el emprendimiento, aportándonos apoyo emocional. Bueno, nos pueden aportar este apoyo emocional, esta motivación, esta validación. Es decir, que si nuestro entorno cercano valora positivamente que el emprendimiento es algo probable, seguramente nosotros desarrollemos esta intención. ¿Vale? Por otro lado, encontramos en la literatura que el capital social bridging, que es que se refiere, como ya hemos dicho, a las relaciones más amplias y diversas, como contactos profesionales, las instituciones, los organismos de apoyo, los conocidos o bueno, pues las relaciones dentro del ecosistema emprendedor, también tienen un efecto positivo sobre la intención de emprender. Y esto viene principalmente medido con el acceso a la información, el acceso a los conocimientos, las oportunidades. Entonces, estas redes más amplias permiten reducir la incertidumbre, lo identificamos con identificar oportunidades de negocio, adquirir experiencias, ¿vale? Entonces, lo interesante aquí es que ambos tipos de capital, de forma diferente, pero tanto el bonding como el bridging, contribuyen positivamente a la intención de emprender, tanto en la vertiente comercial como social. Y esto refuerza la idea clave de la investigación, ¿no? Que partíamos de que no solo importa lo que pensamos nosotros como individuos, sino también el entorno en el que nosotros lo interpretamos y nos movemos. Muy bien, pues con todo esto dijimos, nosotros planteamos dos teorías, hemos analizado qué dice la literatura, qué se ha investigado sobre esto. Ahora vamos a llevar a cabo nuestra propia investigación. ¿Y qué hicimos? Cogimos una muestra de
emprendedores, pero emprendedores que ya hayan puesto o que ya habían puesto en marcha su proyecto empresarial, que esto también es algo singular porque hay muchas investigaciones, pero se han centrado sobre todo en perfiles que tienen intención de emprender, estudiantes básicamente, pero todavía no han emprendido. Nuestra investigación se basa en personas que ya han puesto en marcha un proyecto empresarial, que ya han emprendido y además lo han hecho recientemente. Entonces, cogemos un pool de startups, en concreto 160, o sea, nuestra muestra es de 160 startups que se han puesto en marcha en los últimos años con menos de 5 años de existencia y que están ubicadas en la Comunidad Valenciana y les preguntamos sobre capital social, bueno, le preguntamos sobre un montón de cosas realmente, ¿no? Pero en este taller de hoy lo que nos interesa son sus respuestas sobre sus valores personales y sobre su capital social, sobre su red, ¿vale? Entonces, esta muestra de una pequeña radiografía, esta muestra de 160 startups a las que hemos preguntado, impulsores o impulsoras de startup, como veis, el 72% tenían más de 40 años. En cuanto a hombre-mujer, el 80% de los encuestados fueron hombres. En cuanto a su nivel de estudios, vemos que el 40,7% poseían una formación universitaria de grado o superior. Y también les preguntamos si venían de familias o de entorno emprendedor. Y veis que más o menos el 50% sí, 50% de los encuestados, y más o menos, y la mitad de la muestra no tenía ningún tipo de antecedentes familiar ni vinculación con emprendedores. Bueno, pues todos estos les hicimos un montón de preguntas, pobres. ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿No? ¿Cuáles son los resultados de esta investigación? Bueno, pues una vez visto este marco teórico y hecho el estudio de los datos recogidos de la muestra, vemos que, en primer lugar, en relación con los valores humanos básicos, los resultados muestran que los valores de corte individualista, como habíamos identificado, predominan sobre los valores básicos, valores humanos de corte más colectivista en la formación de la intención emprendedora, tanto en la vertiente comercial como en los proyectos de corte más social. Es decir, que factores como el logro, la autonomía o la búsqueda de oportunidades tienen un peso mayor a la hora de explicar por qué una persona decide emprender, independientemente del tipo de emprendimiento, si es un emprendimiento tradicional o si es un emprendimiento con un impacto más social. En segundo lugar, en cuanto al capital social cognitivo, vemos que los resultados son algo un poco más matizados. Por un lado, el capital social cognitivo bonding, es decir, el entorno cercano, nuestros familiares, nuestros amigos próximos, nuestros compañeros de clase, ¿no? Sí hay una relación positiva entre este capital bonding y la intención de emprender, pero solo cuando hablamos de emprendimiento comercial, ¿vale? Sin embargo, y esto es especialmente relevante o interesante desde nuestro punto de vista, no hemos podido confirmar que el capital social bridging, es decir, las relaciones más amplias y más diversas, tengan una relación positiva, un impacto positivo significativo en la intención de emprender, ni comercial ni social, ¿vale? Entonces, en conjunto, estos resultados lo que nos indican es que, al menos en este estudio, en esta muestra de startups valencianas, los factores individuales, como los valores, sí que parece tener un impacto, un mayor peso explicativo de por qué nosotros tenemos una serie de intenciones de emprender, y aunque el entorno cercano, como hemos visto, también juega un papel relevante, solo en determinados casos, cuando nuestro perfil de proyecto tiene un corte más comercial o tradicional, vamos a llamarlo así, ¿vale? Entonces, con estos datos o con estos resultados definimos o dibujamos una serie de conclusiones y un poco de relevancia práctica, ¿vale? Y también hemos identificado unas limitaciones del estudio y unas posibles, ¿vale?, a futuro, líneas de investigación de cómo podría seguir este trabajo, ¿vale? Y es que para ya ir finalizando la presentación, pues resumo las principales conclusiones del estudio. En primer lugar, los resultados confirman que los valores individualistas predominan sobre los colectivistas a la hora de impulsar una intención emprendedora, especialmente cuando hablamos de fines económicos. Además, esto es especialmente relevante o es interesante que los resultados no
bueno, pues no apoyan la idea inicial que nosotros planteábamos o la hipótesis inicial que nosotros planteábamos de que los valores colectivistas tengan un mayor peso en la intención emprendedora social. Es decir, que incluso en el ámbito, en este ámbito, en un ámbito de proyectos de triple impacto, los valores individualistas siguen teniendo un papel relevante. En cuanto a capital social, observamos que el capital social cognitivo bonding, es decir, y repito, ¿no?, cosas que ya hemos comentado, el entorno más cercano sí que influye de forma significativa, pero principalmente en la intención emprendedora comercial. Sin embargo, los vínculos más amplios, como es el bridging, disculpad, no muestran este efecto estadísticamente significativo, ¿vale? Relevancia práctica de estos resultados, ¿no? Cómo estas conclusiones, estos hallazgos, ¿no?, tienen una implicación clara. Bueno, pues comprender mejor los factores que influyen en la intención de emprender pueden ayudar a diseñar políticas públicas, pueden tener un impacto en diseñar programas educativos y estrategias de apoyo al emprendimiento que sean más efectivas y ajustadas a la realidad de las personas, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale?, en el ámbito de las políticas públicas, teniendo en cuenta estos resultados, podemos sugerir la necesidad de ir más allá, por ejemplo, de políticas públicas meramente de incentivos económicos, ¿no?, de subvenciones, y considerar también aspectos más intangibles como la promoción de determinados valores o la creación de entornos que legitimicen y apoyen el emprendimiento. Relevancia educativa, bueno, pues especialmente en universidades o en centros de formación se podrían diseñar programas de apoyo a emprendimiento donde no solo se enseñan habilidades técnicas, sino que también tengan importancia los valores personales, las motivaciones y la mentalidad emprendedora, fomentando tanto la autonomía como la orientación al impacto social. Me consta que en programas de apoyo al emprendimiento impulsados por la Universidad Jaume I se trabaja esta parte, ¿no?, de trabajar los valores, trabajar la motivación, pues programas impulsados por la Cátedra INCREA o programas impulsados por Spytech. Me consta que se trabajan también esto, pero bueno, este aspecto es relevante y se debería seguir trabajando y no dejarlo de lado. Además, en cuanto a estrategias de apoyo a emprendimiento, los resultados que hemos analizado o que hemos obtenido en este estudio ponen de relieve la importancia del entorno cercano. Esto abre la puerta a iniciativas que involucren no solo a la persona emprendedora, no la ponen en el centro, pero que también tengan que también involucren a su red más próxima, por ejemplo, pues a través de mentorías, comunidades de emprendedores, espacios de intercambio, ¿no?, donde estos emprendedores pues encuentren este apoyo social, porque nuestro estudio de alguna forma dice que es muy importante estas relaciones próximas, ¿vale? También se podrían desarrollar programas diferenciados en función de qué tipo de emprendimiento, comercial o social, teniendo en cuenta las motivaciones y los valores que hay detrás de los emprendedores que quieren poner en marcha este tipo de proyectos con impacto comercial o con triple impacto. Y es que, en definitiva, estos resultados yo creo que apuntan a la necesidad de abordar un enfoque mucho más integral, lo que había dicho al principio, ¿no?, que el emprendimiento o el efecto de emprendimiento no es algo aislado, no es un momento único, sino que se deben combinar diferentes momentos y, por tanto, diferentes recursos, diferentes formaciones y también pues tener una comprensión más profunda de ya no solo de las personas, sino de su contexto, ¿vale? Para terminar, y ahora sí, para terminar de verdad, me gustaría comentar brevemente algunas limitaciones del estudio y posibles líneas futuras de investigación. Y en cuanto a las limitaciones, en primer lugar, que nosotros hemos llevado a cabo un diseño transversal, lo que significa que hemos analizado la intención de emprender en un momento concreto en el tiempo y, bueno, pues no hemos podido analizar cómo observa o cómo evoluciona este proceso. A partir de esta limitación, una futura línea de investigación sería, por ejemplo, pues desarrollar estudios longitudinales, es decir, de alguna forma analizar los emprendedores potenciales a lo largo del tiempo y ver cómo analizan o cómo evoluciona esta intención, no solo en un momento puntual, que es
como nosotros hemos hecho para recoger esta intención. Entonces, también sería interesante analizar el emprendimiento desde una perspectiva más dinámica y estudiar trayectorias no lineales, donde a veces las personas, bueno, pues tienen la intención, la abandonan, luego la retoman o incluso inicialmente es una intención emprendedora de corte más comercial, pero a medida que esta intención se materializa en comportamiento, bueno, pues puede pivotar a un emprendimiento más con un triple impacto. Además, el estudio se ha realizado sobre una apuesta específica, ¿no? En startups de la Comunidad Valenciana, lo que implica que, bueno, pues los resultados se deben interpretar con cautela a la hora de generalizarlos a otros contextos. Otra futura línea importante sería ampliar la muestra a otros contextos, a otros territorios, ¿no? A otras geografías y poder explorar diferentes posibles diferencias culturales o posibles diferencias territoriales. Y ya por último, una tercera limitación del estudio es que existe cierta complejidad a la hora de determinar claramente la frontera entre el emprendimiento comercial y el emprendimiento social. Cuando hablamos de proyectos emprendedores, en ocasiones resulta difícil clasificarlos como puramente comerciales porque todos, en alguna medida, tienen un impacto social. Entonces, muchas iniciativas combinan ambos enfoques. Una futura línea de investigación sería profundizar en el ámbito del emprendimiento social, que todavía presenta pues, importantes lagunas tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Bueno, en definitiva, como veis, aunque este trabajo aporta alguna respuesta hemos intentado aportar algunas respuestas, también abre pues, nuevas preguntas que incentivan a seguir investigando en esta línea. Y bueno, aquí sí que me gustaría cerrar mi presentación con una idea muy sencilla, es que si queremos fomentar el emprendimiento, no basta concentrarnos únicamente en los recursos o en las oportunidades externas, ¿vale? Sino que es fundamental entender también qué hay detrás de las personas, qué hay dentro de las personas, sus valores, ¿no? Y qué hay a su alrededor, como hemos visto, sus redes, su entorno. Porque emprender no es solo una decisión económica, sino que también es una decisión profundamente personal y social. Y es un poco lo que bueno, pues hemos intentado he intentado transmitir en este taller. Y espero que con esta presentación os haya ayudado a entender un poco más, poquito mejor, ¿no?, qué hay detrás de la intención de emprender, que os llevéis alguna idea útil y que sea desde el punto de vista, bueno, académico, profesional o incluso personal, algo de lo que haya comentado os haya resultado interesante. Muchísimas gracias por esta atención y ahora estaré encantada de escuchar vuestras preguntas, vuestras reflexiones, vuestros comentarios y generar algún tipo de debate. Si os parece bien, dejo de compartir la presentación y así ya pues nos podemos ver las caras. No sé si ha habido algún comentario por el chat, porque estaba centrada sobre todo en la presentación y no veía el chat. Vale, veo que ya empiezan las preguntas. Janet nos pregunta, Janet Rojas, tengo una pregunta. ¿Crees que si aplica un estudio en un contexto rural urbano den resultados diferentes? El contexto influye, por supuesto. En entornos, si bien es cierto que nosotros en nuestro estudio nos hemos centrado en la Comunidad Valenciana, no hemos distinguido si es costa, si es interior, ¿no?, entornos con un corte un poco más rural. Nuestra muestra de las 160 startups es un poco de todo, pero yo creo que si nos centráramos únicamente en un entorno rural, seguramente el bonding y el bridging se vería modificado. De hecho, Janet, lanzo, ¿no?, la invitación de si quieres que bueno, pues sigamos explorando esta inquietud de ver qué pasa en un entorno meramente rural, cómo estos lazos bonding y bridging impactan en la intención de emprender. Bueno, pues yo encantadísima de colaborar contigo. También veo que Teresa Martínez, bueno, una de mis directoras de tesis, quiere activar, bueno, pregunta si puede activar el micro, que entiendo que sí, Mónica, ¿no? ¿Es posible activar el micro? Sí, que active el micro y ya está. Llevan un orden. Primero ha pinchado Gustavo. Disculpad, ¿me oís? Sí. Vale, pero primero Gustavo, que había levantado la mano.
Disculpar que ahora he oído que no podía hacer la pregunta en vivo, pero yo... No pasa nada, no pasa nada. Lo solemos hacer así por si la gente va teniendo ideas y va sobre la marcha, pero si queréis preguntar ahora, pues Sí, pues ir levantando la mano. si Gustavo quiere hacerlo por el chat o lo que sea. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, yo estoy en buenos días. Sé que ustedes están en buenas tardes. Doctora Zuviría, la felicito primero. Qué bueno y qué bonito trabajo de tesis doctoral. Le auguro éxitos con su trabajo y un logro muy chévere que va a ser su título. Me surgieron algunas preguntitas que pueden estar enmarcadas dentro de la ignorancia del tema, ¿no? Sin embargo, me quedaron como sonando. Son dos tipos de emprendimiento muy diferentes, ¿no? Cuando estamos hablando de emprendimiento social y emprendimiento económico, pues creo que claramente se enfocan por situaciones completamente diferentes. Sin embargo, los dos creería yo que deberían llevar a lo mismo, que es consecución de dinero, porque uno no hace un emprendimiento para no ganar, como lo decimos coloquialmente, plata. Necesitamos que haya circulación de dinero para poder que la gente gane y pueda generar ese impacto social y pueda vivir mejor y todas estas circunstancias. Yo quedé muy sorprendido con la cifra que diste del emprendimiento en España. Me pareció un porcentaje extremadamente bajo. Entonces me surgió una pregunta. Cuando hablas del entorno, no sé si vos revisaste la situación de la carga impositiva estatal y cómo influye eso en que la gente quiera o no tener un emprendimiento. Porque si a mí el Estado me ataca de una manera tremenda con impuestos, pues el emprendimiento nace quebrado. Entonces, bajo ese orden de ideas, no sé si ustedes revisaron ese pedazo allí en ese porcentaje tan bajo. Es que creo que dijiste 7%. Sí, 7,2. Y ha mejorado. El año pasado creo recordar que era un 6. Tengo aquí una pequeña chuleta, un 6,8 creo que era, o sea, incluso inferior. O sea, este año, o sea, en los datos recogidos del último estudio, ha mejorado ligeramente, pero imagínate, veníamos de porcentajes mucho más bajos. Muy, muy fuerte, porque entonces, ¿cómo se maneja la economía? Porque ustedes saben que esa economía, aquí la llamamos, perdón por la expresión coloquial, economía de barrio, economía de ciudad, que es la persona que monta el restaurante, la persona que monta por allá el negocio de confitería y todo eso. Esa economía dinamiza mucho la economía, valga la redundancia. Entonces, no sé qué está sucediendo y por qué hay esa intención de emprendimiento tan baja y no sé cómo influye de pronto la carga impositiva de los gobiernos frente a la idea o la necesidad de la gente de generar su propio negocio. Esa era como la primera pregunta que tenía. Vale, pues mira, comento un par de cosas que has dicho en cuanto a la intención emprendedora social o los proyectos sociales, ¿no? Que dices, bueno, o sea, yo pienso que el primer objetivo es ganar dinero, ¿no? La empresa tiene que ser sostenible. Es así, pero además en los proyectos sociales una de las motivaciones que nosotros hemos visto en la literatura o que demuestran es intentar tener un impacto social que además de cambiar un problema de tu comunidad, un problema de tu barrio, un problema de tu territorio, eso te genera unos ingresos económicos, un impacto económico en ti. Pero la motivación inicial es resolver un entorno, o sea, un problema social o medioambiental, que además para tener la continuidad de la empresa requiere de un retorno, o sea, de un retorno económico, si no el proyecto empresarial muere, ¿vale? Pero sí, o sea, el primer requisito para que la empresa perdure es tener unos beneficios económicos, ¿vale? En cuanto al bajo nivel de emprendimiento que demuestra o que recoge el estudio GEM, no sé si lo conoces, lo has estado trasteando. Bueno, esto es un estudio que se hace a nivel mundial por países y después también por regiones. O sea, nosotros a nivel español incluso podemos llegar a analizar los datos de las diferentes regiones y también podemos, bueno, pues comparar los diferentes países porque la encuesta es la misma. Los datos de España son muy bajos y si bien es cierto,
pues el gobierno lleva muchos años intentando poner en marcha políticas públicas de incentivar. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que muchas políticas públicas se enfocan en el tema de las subvenciones, dar dinero, y nuestro estudio de alguna forma demuestra que no solo es suficiente, o sea, no es únicamente suficiente dar dinero, sino que a lo mejor también estas políticas de fomento del emprendimiento se tendrían que centrar en las personas y en su entorno, porque vemos que eso es clave. O sea, nosotros nos hemos remontado al inicio de todo. Vemos que eso es clave para tener intención. Pero si somos capaces de subir ese 11 y pico %, seguramente no es como un efecto fan, el efecto embudo. Si el 11% se incrementa, luego cuando lleguemos a dar el último salto, seguramente ese 7 subirá. ¿Vale? La carga impositiva en nuestro país es muy elevada si lo comparamos con otros países europeos. En el propio estudio GEM también tiene una batería de motivos por los cuales se desincentiva el poner en marcha uno de los proyectos. Y uno de los primeros es el miedo al fracaso y también entre el top 3, ¿no? Entre los primeros es la elevada carga impositiva. Entonces, sí que es cierto, nosotros en nuestra investigación no hemos ido tanto a centrarnos en esos motivos, sino en la intención, ¿no? Pero sí, eso es un dato, es un elemento que, bueno, otros compañeros también en el área de estudio del emprendimiento se centran en esto y es un dato pues alarmante para nosotros como sociedad. Total. Y tenía otra preguntita, doctora, qué pena. Hoy en día a nosotros ya no nos venden un producto. Hoy en día yo creo que el mundo se ha volcado en el cuento de vendernos experiencias. Y ese concepto pues se ha integrado globalmente, ¿no? La gente busca sentirse identificada con lo que está comprando, ya sea ideológicamente o tener un sentimiento más allá de que simplemente compré un producto y listo. Entonces, ¿no? La gente dice, no, es que este producto es eco-friendly, entonces yo también soy eco-friendly y todos somos amigos de la naturaleza. Entonces te venden es como esa experiencia, ¿no? Te venden es como ese motivo del por qué lo compraste. Yo no sé si de pronto dentro de tu estudio muy profundo revisaron ese fenómeno también, ¿no? Porque inclusive en la economía social e inclusive en lo que nosotros llamamos el emprendimiento, o lo que ustedes llaman el emprendimiento social, también está muy inmerso esta nueva visión de lo que significa el mercado de la oferta y la demanda actualmente, ¿no? Todo el mundo quiere estar identificado con algo y ya yo no simplemente voy y compro un celular porque necesito llamar y necesito chatear por WhatsApp o que necesito ver mi TikTok, sino que yo ya compro el celular porque me da estatus, porque es un iPhone, porque es más bonito, porque tomo fotos muy lindas para mi comida en Instagram. Entonces es como esa dinámica. No sé si revisaron también ese concepto. El tema de las experiencias, del estatus, en nuestra área de conocimiento sobre todo se asocia más a temas de marketing, que no es mi área de trabajo especialmente. Sí que hay otras compañeras, otros grupos de investigación que analizan el tema de los sentimientos, de las percepciones con el marketing. Pero nosotros de momento, a lo mejor en un futuro, Gustavo, a raíz de esta reflexión, pues empezamos a tenerlo en cuenta y a trabajarlo, pero no es un área que nosotros estemos trabajando de momento. Total. De nuevo, mis felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Veo que también hay otro comentario en el WhatsApp, en el chat de Sabrina Morera, que dice que existen, o más bien fueron estudiados factores para predecir el éxito del emprendimiento, sobre todo en el ámbito privado. Sí, nosotros hemos analizado o hemos decidido coger estas dos teorías, pero sí que existen otras investigaciones que se han basado en otras teorías. De hecho, en la batería de preguntas pobres que les pasamos a nuestros 160 startups, una de las preguntas estaban vinculadas con el tema de los resultados, de la consecución de resultados. Y en concreto les preguntábamos sobre resultados económicos, resultados sociales y resultados medioambientales. Tenemos las respuestas, o tenemos ahí esperando a tener un poco de tiempo también para vincular intenciones con resultados económicos, ¿no? A ver qué relación hay entre intenciones comerciales, intenciones emprendedoras más de corte de impacto social y la triple cuenta de resultados, ver los resultados empresariales. Tenemos los datos, pero todavía no hemos
he podido trabajarlos y generarlos, pero sí, es algo que también Sí. está ligado. Bueno, Sabrina, si quieres, no sé, activar el micro ya que estás todavía Sí, sí, sí. Pues algo. enhorabuena por la presentación, lo que te he puesto ahí. Me ha parecido muy, no, bueno, no solo amena, pero muy clara en la exposición y en los motivos, ¿no? Y pues bueno, yo estoy viviendo en Alemania, entonces estaba también un poco comparando, mientras lo que has comentado con el estudio, también viendo las cifras, tampoco es muy alto el nivel de emprendimiento. Lo que sí que en cuanto a los incentivos, y como comentabas que se está intentando como impulsar desde la universidad, yo aquí no sé si desde este ámbito se impulsa, pero sí desde el Estado se impulsa con como formaciones enfocadas en dar una guía en como todos qué son los pasos que hay que dar para realizar un emprendimiento, para que la gente, digamos, no se sienta abrumada, o el que tenga esa intención emprendedora de por dónde empiezo. Hay muchas plataformas donde hay, digamos, información estandarizada, formatos y todo, y también pues coachings personalizados o plataformas donde puedes poner tu idea y te hacen una preevaluación, todo sin, digamos, sin costo, ¿no? Y en según qué circunstancias, pues eso, te dan un apoyo con pues un coaching un poquito más especializado, sobre todo para las áreas, bueno, que no son así como lo que comentaba Gustavo, parte de esta economía local de negocio, de barrio y todo, sino a lo mejor cuestiones más abstractas como empezar con una consultoría online que pues pareciera que dices, pues necesito un ordenador y ya está, y te van enfocando, ¿no? Como cuáles podrían ser tus canales más adecuados para presentar tu página web, para que se pueda hacer desde un margen como muy, muy, muy pequeño, ¿no? De decir, no me pongo a hacer mi página web que me va a costar no sé cuántos miles de euros, sino para empezar como que todo el mundo pueda, o todo el mundo que tenga interés que pueda empezar con eso, ¿no? Y hay mucho impulso por lo mismo que está diciendo, porque se está viendo que no hay ese impulso aparte de lo que son startups o áreas como son un poco más que están dentro del marco de proyectos innovativos dentro de universidades, digamos así, a nivel general en el público no tan extendido. Pues vale, esperaremos. A ver, no te escucho, creo que el micrófono. Digo, Sabrina, que aquí otra oportunidad. Nosotros, como decía, nos hemos centrado en startups de Comunidad Valenciana. Pues oye, ¿por qué no cogemos una muestra de startups de alguna región alemana y ver ellos cómo perciben el bonding y el bridging, ¿no? El apoyo que existe y ver. Pero vale, gracias. Vale, no sé, Teresa, creo que tú querías comentar algo. Bueno, sí. Bueno, no sé si había alguna, lo digo porque Gustavo, ¿quieres contestar a Sabrina y a Edurne antes que yo inicie? Yo es que voy por otro ámbito. No, quiero hacer una preguntita que me acabó de surgir. El fenómeno de la informalidad en España, porque el fenómeno de la informalidad en mi país es una cosa abrumadora. No sé si tienen, o sea, hay una cosa... ¿Te refieres a llegar tarde a una reunión, por ejemplo? No, ya te explico. Una cosa es ser independiente y otra cosa es ser informal. Me explico. Ser independiente es un profesional que se graduó de abogado, de médico, de odontólogo, montó su consultorio, tiene su consulta, le va muy bien y podríamos decir que es como una firma de abogados y podríamos decir que es como un emprendedor dentro de su profesión. Y le va bien. Esa es una persona independiente. Entonces, claramente esa persona está legalizada ante el Estado. Entonces, tiene que pagar impuestos y todo el cuento por la labor que ejerce social sobre su profesión. Pero el informal es aquel que no tiene legalizado absolutamente nada y que, por decir algo, no sé, vende comida y se va con su carro atrás y abre el baúl del carro y en un icopor mete 50 pedazos de comida y se va por toda la ciudad o se hace en un sitiecito de un parque y la gente va y le compra la comidita y él recibe, platica con eso y digamos que esa situación le genera algunos recursos para poder subsistir, porque ni siquiera es como para vivir bien, sino que es para subsistir. Ese fenómeno de la informalidad se da aquí en Colombia precisamente porque pues a veces la carga impositiva es tan fuerte que él no puede ir a alquilar un local y pagarle impuestos a todo el mundo, porque ¿cómo hace? Entonces yo no sé
Y eso pues ha generado otro tipo de economía social dentro del país, que es esa economía subterránea que nadie puede de alguna manera evidenciar en indicadores porque no sabemos qué es lo que está pasando, pero que le ayuda a muchos hogares a subsistir. Yo no sé si ustedes tienen ese fenómeno del emprendimiento informal como generalizado o se está empezando a ver en España. Pues no tengo los datos oficiales, pero extraoficialmente sí que existe el profesional que todavía pues está probando y fuera del sistema pues va haciendo trabajos. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que nuestro sistema fiscal pues persigue todo este tipo de prácticas, ¿no? ¿Se me oye? Ajá. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Persigue todo este tipo de prácticas porque estás fuera de lo que es la ley, ¿no? O fuera de la normativa, y que evidentemente de lo que se trata es que todo el mundo contribuyamos al estado del bienestar, y esas actuaciones pues no, yo creo que en España, que a verlas sí que las hay, pero que cada vez yo creo que son más minoritarias porque hay mayor control. Hay mayor control, esa es mi perspectiva. También desde que no me dedico a la fiscalidad. Bueno, pues ¿os parece que haga yo ya mi intervención? ¿Se me oye bien? Vale, es que me da la sensación que solo hablo yo. Bueno, pues nada, yo que en primer lugar, disculpar, bueno, yo enseguida me he metido aquí en la conversación, pero no quería dejar la oportunidad de, evidentemente, agradecer a Alumnis AUGI esta oportunidad que en este caso concreto le ha dado Edurne como principal protagonista de este taller, para que ella pueda mostrar, y en eso sí que quería felicitarla, tanto a ella, bueno, pues como a Alumnis AUGI, por la facilidad, por la claridad, por la, podríamos decir, naturalidad, que es mostrar un trabajo de la envergadura que es una tesis doctoral, por mostrar este trabajo tan denso, intenso y con tanta bibliografía y con tanto estudio que hay detrás, en un taller de unos 30 y tantos minutos, hacerlo con este lenguaje tan cercano, con esta facilidad de comprensión, que no es fácil, y yo creo que eso es un mérito de Edurne. Y luego pues también quería agradecer pues este formato de taller online. Creo que es una oportunidad para poder mostrar todo lo que se hace en la UGI y trasladarlo al resto de personas, fijaros, de Alemania, de Colombia. La verdad es que, bueno, me ha generado satisfacción, ¿no? Porque siempre piensas que es algo como más íntimo, y la verdad es que permite generar estas redes, yo que trabajo en capital social, y permite que haya incluso pues esos contactos que tal vez de otra manera no podrían ser, ¿no? Y mostrar también un poco haciendo un paralelismo entre el emprendimiento comercial y el emprendimiento social, mostrar esa faceta social de la investigación realizada por la universidad como apoyo a otras personas que en estos momentos estáis con nosotros, o aquellas personas que un poquito más tarde pues puedan visualizar la grabación. Y yo en ese ámbito, y ya en el rol de codirectora y de investigadora, ya diríamos que casi senior, ¿no? O ya senior, sí que me gustaría que algunas de las personas que están en esta sala las conozco personalmente y sé que tienen mucho interés en saber cómo se investiga, tienen mucha ilusión, por lo menos para ver este mundo de qué va, ¿no? Este mundo de la academia, de la investigación. Y yo creo que, bueno, pues no solo hemos aprendido de emprendimiento, sino que yo creo que Edurne, con su experiencia reciente, podría decirnos o podría decirles a estas personas que están hoy aquí o alguna que nos oiga en el futuro, que mirando desde su experiencia pasada cercana, ¿qué te hubiera gustado saber antes, Edurne, en el tema de la investigación? Que pueda ayudar a alguna persona que esté en ello, y que yo misma hubiera dicho, ojalá alguien me hubiera contado algo cercano, que de tu proceso de aprendizaje, ¿qué podrías decir? Ostras, wow, Teresa, qué pregunta tan concisa pero tan profunda.
Sí, pues, bueno, solo son sensaciones, evidentemente, porque la personalidad de cada uno, esos valores personales que han servido para el emprendimiento, también luego cada uno, bueno, sí, de eso tenemos un libro, Gustavo, de eso tenemos un libro entero. No, a mí, por De las ejemplo, noches sin dormir tenemos un libro entero, fines de semana también, pero bueno, es un poco como que me hubiera gustado saber, pero bueno, que es un mira, en camino duro, positivo, ya os Teresa, lo digo yo, ¿eh? en positivo En y ligado a positivo, este taller, por ejemplo, por claro, ejemplo. yo vengo del mundo del ecosistema emprendedor, he trabajado durante muchos años en entidades de apoyo al emprendimiento, desde el punto de vista de políticas públicas del emprendimiento. Entonces, siempre he visto la parte práctica, la parte real, ¿no? Claro, ahora lo que he hecho es, vamos a poner un marco teórico, vamos a ver la literatura que está diciendo de este fenómeno del cual yo ya he sido parte muchos años. Entonces, a mí este tema claro que me resulta interesante y atractivo, ¿no? Y ahora con ya el proyecto tesis finalizado, cuando lo comparto con gente, claro, a mí me parece pues, muy interesante. Pero una de las cosas que me está gustando mucho es que cuando se lo cuento a la gente o a compañeros de trabajo, oye, qué interesante esto que has hecho. Entonces, si cuando hubiera iniciado todo este proceso, hace ya muchos años, yo lo inicié porque a mí me resultaba interesante, pero me hubieran dicho, cuando acabes esto que tú estás haciendo, hay mucha gente que le va a resultar interesante. Y, por ejemplo, este taller, ¿no? que veo que os habéis conectado porque el tema os ha resultado interesante, os ha llamado la atención a lo mejor el título, o sea, y el saber que lo que yo voy a, o sea, si me hubieran dicho, no, tranquila, porque todas esas millones de horas que le vas a dedicar en todo un año te van a servir a ti porque te gusta el tema, pero después también va a haber mucha gente que le interese. Eso me hubiera gustado mucho saberlo al principio. Y eso seguro que será en todos los campos. A mí, pues en mí es el que más me gusta, pero siempre hay un colectivo que también está enamorado de lo que tú trabajas. Simplemente es saber encontrarlo y comunicárselo. Y por ejemplo, este taller de Sauge me parece interesante porque ellos permiten dar altavoz a ámbitos fuera del mundo académico de tu investigación y encontrar a gente que también le gusta de lo que tú estás investigando. Entonces, eso, si me lo hubieran dicho de Edurne, tranquila, porque le vas a dedicar muchas horas a algo que te gusta, te va a generar satisfacción, pero también va a haber mucha otra gente que le va a gustar mucho lo que estás haciendo. Eso me hubiera gustado. Pues nada, pues No sé. perfecto. Y Gustavo, de Edurne. cosas malas, eso. Bueno, de cosas malas, Ya de le he dicho, cosas... Teresa, hay un libro ya sobre eso. Sí, bueno, es un trabajo, lo digo un poco por las personas más jóvenes que están con nosotros y por algún un poquito más mayor. Es un trabajo duro, eso no lo niega nadie. Pero sí que es verdad que cuando el día de la lectura de la tesis es un día mágico, porque se ve culminado mucho trabajo y pues muchas noches sin dormir o desvelándote. Pero la investigación es muy bonita y bueno, yo desde mi rol de senior, pues nada, animar a alguna o algunas que estén ahí pensándoselo, que de una manera u otra, pues eso, pues que bueno, que espero que os haya gustado. Bueno, yo parece que estoy moderando ahora mismo la sesión y no es verdad, es Mónica la que la modera. Entonces yo ya me callo por si acaso hay que decir algo más. Pues nada, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacer o no sé si Edurne querrá, pues que la gente se conecte con nosotros más adelante si tiene preguntas y se las pasamos a ella sin o problema. como quieras. O incluso si alguien solicita la presentación, Mónica, yo os la hago llegar. O sea, no tengo problema en compartirla si alguien la quiere o si quiere más información de alguna parte en concreta o lo que sea, no, a la disposición. No sé, que os hagan llegar las consultas a Saugi y vosotros me las trasladáis, que no tendré ningún problema. Perfecto. Nosotros pondremos la grabación en cuanto esté editada en nuestra página web también, por si alguien quiere volver a verla, yo te la pasaré, por si la quieres tener para lo que quieras. Y nada, muchas gracias a todos. Si no tenéis más preguntas, gracias a los... ¿Ha marcado alguien? Sabrina, ¿has marcado algo? No, Es que yo me ha parecido, pues gracias a todos. Ha sido muy interesante, la verdad. Una pasada de taller. Y encantados nosotros también de poder contar con gente como vosotros.
Ujú. porque el esfuerzo que hacéis realmente es notable y eso se tiene que dar a conocer. No puede quedarse solamente en la presentación del doctorado. Evidentemente, por nuestra parte, un placer que estéis aquí. Sí. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia en mi rol de senior. Gracias. Buenos Vale, días venga. desde Colombia y Adiós. adiós desde Alemania. Hasta luego.